hacia la cavidad torácica, ¿sí? A través de lo que es el hiato esofágico del diafragma. Este defecto se puede producir por distintas cosas. Una es por la destrucción de los puntos de fijación, ¿sí? Que son los puntos de fijación normales entre la unión gastroesofágica y las barreras entre lo que sepan los órganos intraabdominales y los de la cavidad torácica, ¿sí? Se presenta en un porcentaje bastante bajo en lo que es en relación a la población, cerca del 1%, ¿sí? Teniendo mayor prevalencia en personas de la tercera edad, personas ancianas, por lo que se considera que es un defecto adquirido. Después tenemos muchos factores que predisponen a esta patología. Unas son genéticos, o sea, hay personas que tienen, digamos, mucha predisposición o debilidades musculares genéticas, que es gente que por ahí suelen tener hernias inguinales. Esperen un cacho. Acepté a alguien y ahora no sé qué pasa. Nosotros seguimos viendo. Nosotros seguimos viendo igual. ¿Sí? Pero yo se me... A ver, espérenme un segundo. Se me quedó como... La puta madre. Ahí se le fue todo, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora no se ve. No, espera, de nuevo. Es mucho más fácil cuando lo damos presencial esto, ¿no? ¿Ahí lo ven? ¿En factores predisponentes? Sí, Sí, Sí. Bueno. Entonces decíamos que hay factores genéticos, ¿sí? Que hay gente que tiene predisposición a tener laxitudes musculares, como hay gente que suelen tener hernias congénitas, ¿sí? Están más predispuestos a esta patología. Otro de los factores predisponentes es el embarazo, ¿sí? Pues se produce un aumento de la presión intraabdominal, entonces repercute como mecanismo de escape de la presión hacia el hiato esofágico, ¿sí? Eso sería una causa fisiológica normal, que es el embarazo, ¿sí? Y otras es, digamos, por lo mismo que el embarazo, por el aumento de la presión intraabdominal, pero ya está relacionado a lo que es, digamos, se marcan como distintos factores, que es los tosedores crónicos, ¿sí? Gente muy fumadora, POC, la obesidad es otro factor predisponente, el estreñimiento, ¿sí? La gente que es muy constipada, que hace demasiada fuerza para ir de cuerpo, aumenta demasiado la presión intraabdominal, y si a eso le sumamos alguna predisposición, es habitual que suelan tener estas hernias hiatales. Y otra de las causas es el trabajo de parto, ¿sí? Por el excesivo, digamos, el trabajo de parto primero por la presión intraabdominal aumentada que rige en el embarazo, y después a eso le sumamos toda la fuerza que se hace en el parto. Después, ¿cómo las podemos clasificar? Tenemos distintos tipos. El tipo 1, que son las hernias que se llaman hernias por deslizamiento,
que estas son las que se observan en mayor frecuencia. Estas representan cerca del 80 y pico, 90% de lo que es las hernias hiatales. Acá lo que sucede es que hay un deslizamiento del cardias hacia el mediastino inferior, ¿sí? Por un defecto, defecto o debilidad ligamentaria, ¿sí? De lo que son los ligamentos frenoesofágicos, que son parte de lo que forman el hiato esofágico. Y se desliza el cardias hacia la parte inferior del mediastino. Después tenemos el segundo tipo, que se llaman hernias por rotación o paresofágicas. Estas representan un porcentaje mucho más bajo, ¿sí? Que es alrededor entre el 3 y el 5%. Acá lo que se produce es que la parte del cardias queda bien, está bien firme a los ligamentos, y lo que se produce es un desplazamiento hacia arriba, digamos, paresofágico. Ahora después lo vamos a ver con unos dibujitos, de lo que es el fundus gástrico, ¿sí? O sea, sube el fundus gástrico con un cardias que está en posición normal. Acá vamos a ver. Sí. Una consulta. A ver si entendí. Eso de los pilares esofágicos, Sí. diafragmáticos, digamos. O sea, eso sumado a los predisponentes, digamos, causaría una hernia tal tipo 1. O no sé si Claro, entendí. es así. Vos tenés los pilares, digamos, en lo que es normal tenés todos los pilares diafragmáticos, ¿sí? Que junto con el cardias, o sea, con la unión gastroesofágica, ¿sí? Se forma un hiato que se mantiene firme, ayudado por ligamentos frenoesofágicos, ¿sí? Cuando se produce alguna debilidad, por ejemplo, un aumento de la presión o en el embarazo, que también hay una laxitud muscular por mecanismos hormonales, se produce una laxitud y lo que puede hacer en las hernias tipo 1 se desliza la unión gastroesofágica hacia el mediastino inferior. ¿Sí? Ah, perfecto, sí. Eso O es las sea, tipo 1. Hay una debilidad digamos, de las paredes y asciende la unión gastroesofágica hacia el mediastino inferior. En lo que es en las tipo 2, ¿sí? Se produce una debilidad de los pilares, pero la unión gastroesofágica a través de los ligamentos frenoesofágicos queda firme, queda en la posición habitual y se produce una hernia por deslizamiento. En el dibujito que ustedes lo van a ver, el que es el B, el que está a su derecha, se ve cómo la unión gastroesofágica queda en una posición normal y se produce la hernia deslizada del fondo gástrico. ¿Se entendió ahí? sí, profe, gracias. No. Bueno. Y después tenemos otro tipo, que son las hernias tipo 3 o son mixtas, que es cuando se produce el desplazamiento del cardias y del fundus gástrico. ¿Sí? Y, digamos, estas son mucho de menor frecuencia. Imagínense que las tipo 1 son el 90%, las otras rondan el 5% y el resto son estas dos. ¿Sí? Y las tipo 4, que son de gran tamaño, que se hernian junto al estómago otros órganos como el hígado, el páncreas, el intestino. Esas son mucho más, son mucho más raras y de muy bajo porcentaje. ¿Sí? Las que predominan es la tipo 1 y sigue la tipo 2, que son las más frecuentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de los síntomas, todo, pero esta es la tipo 1, que es la que sube el cardio, la unión gastroesofágica, es la más común y es la que todo el mundo dice, tengo una hernia de hiato, después tengo acidez después de comer un asado, digamos. Por ahí son pequeñas hernias, pero que no requieren tratamiento quirúrgico, nada, se manejan con tratamiento higiénico dietético. ¿Sí? Esa es la que uno por ahí escucha al vecino, el amigo, el compañero o algo, dice, no, debo tener una hernia de hiato porque
vivo con acidez. No es tan así, a veces la acidez es por mala alimentación y todo eso, y uno aprovechamos y le echamos la culpa a algo, es porque no nos cuidamos. Bueno, acá tenemos la hernia por deslizamiento, ¿sí? La que está a su izquierda arriba. Después la tipo 2, que es la paraesofágica, donde tenemos el cárdiaco en una posición, la unión gastroesofágica con el cárdiaco en una posición normal y se desliza el fondo gástrico, ¿sí? Y después la mixta, que es la que asciende toda la unión gastroesofágica y también el fondo gástrico, el fundus gástrico, ¿sí? Bueno, la incidencia, hablamos, como veníamos diciendo recién, que la tipo 1 es mucho más frecuente que las tipo 2. Las tipo 3 y las tipo mixta, la verdad son, y la tipo 4, que son las que ascienden con órganos vecinos, todo, son muy raras, ¿sí? Tenemos que las tipo 1 tienen una preponderancia alrededor de la quinta década, ¿sí? Cerca de los 50 años, digamos, no hay una edad, pero se promedia en esto, y las tipo 2 rondan ya cerca de la sexta década, ¿sí? Y es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? También esto que sea más frecuente en mujeres que en hombres se dice que es por el efecto a veces de los partos, de los embarazos que quedan debilidades. No sé si alguna de ustedes por ahí es madre o si conocen a alguien, muchas veces después de los partos quedan hernias umbilicales, diastasis de los rectos, todo que es por una laxitud se produce de tipo hormonal, que después con el correr del tiempo, a medida que se va alejando de la fecha del parto, se va subsanando. No sé si alguna vez lo pudieron ver o revisar un paciente, un amigo o ustedes mismas. Entonces, bueno, todas esas laxitudes se restauran, pero a veces pueden quedar la diastasis de los rectos o pequeñas hernias umbilicales quedan. Lo mismo puede pasar acá en el hiato esofágico. Mucho menor frecuencia que esas hernias que son más comunes, pero puede llegar a pasar. Entonces, hablando un poquito de la etiología, decimos que es secundaria la edad, a repetido estiramiento hacia arriba de la membrana frenoesofágica, que esto es un mecanismo que se produce durante el mecanismo de la deglución. Y si a esto le sumamos un aumento de la presión intraabdominal, por todas las causas que hemos charlado hoy, embarazo, tos crónica, estreñimiento, pacientes con EPOC, la obesidad, todo eso favorece a que sucedan este tipo de hernias hiatales. En las que son del tipo 1, ¿sí? Acá hay un hiato que está aumentado de tamaño, ¿sí? Y el ligamento frenoesofágico suele estar un poco debilitado, ¿sí? Y si a esto que nombramos, que esté un poquito aumentado de tamaño, un poquito debilitado, y le sumamos aumento de la presión intraabdominal, se nos va a producir la hernia, ¿sí? Por ahí, un paciente que esté un poco debilitado, o el hiato un poco estirado, pero que sean delgados, o por ahí que sean hombres que no cursan con la presión por el embarazo, todo eso, por ahí es menos frecuente que se le produzca esta hernia. Pero si esa persona que tiene todos estos factores predisponentes, aumenta de peso, o es un EPOC, tosedor crónico, todo esto que venimos hablando, es probable que la haga, en mayor o menor grado, pero es posible que la pueda llegar a hacer. Y en las tipo 2, ¿sí? Acá lo que se produce se produce más por un defecto congénito del hiato, digamos, por un defecto congénito por delante del hiato, digamos, delante del esófago, ya que el cardias permanece fijo en la fascia preaórtica y el ligamento arcuato. O sea, por ahí tiene un factor congénito también, que es más preponderante, que es donde tenemos la unión gastroesofágica queda firme, ¿sí? Y se produce la apertura a través del hiato. Por eso es que desliza
todo lo que es el fundus gástrico, que eso después puede arrastrar a otros órganos dependiendo digamos, del grado del grado de dilatación o distensión que tenga el hiato. ¿Cómo se nos van a presentar y cómo podemos sospechar que tenemos un paciente con esta patología? ¿Sí? Vamos a diferenciar los signos y síntomas dependiendo del tipo de hernia que tenga. Tenemos lo que son tipo 1, ¿sí? Solemos tener pirosis, ¿sí? o acidez, pueden tener regurgitación y puede tener algún grado de disfagia por la obstrucción de la crura al paso del bolo. O sea, cuando se desliza hacia arriba, ¿sí? Se desliza la unión gastroesofágica, si bien el hiato está dilatado, pero nos va a producir digamos, como si fuese un anillo que nos aprieta parte del estómago. Entonces, cuando tragamos algún bolo alimenticio que por ahí es grande y no está bien masticado o algo, nos puede producir ahí una obstrucción que tarda en pasar, ¿sí? Entonces, es como que cuesta tragar y por eso produce la disfagia, porque el estómago es el que está apretado. Pasaría algo similar, no es lo mismo, pero ¿vieron en la cirugía bariátrica cuando ponen como el anillo gástrico? Bueno, haría lo mismo de anillo, pero ahí el hiato esofágico, la crura, ¿sí? Esos son los signos más clínicos más frecuentes de la que son de tipo 1. Y las que son de tipo 2, ¿sí? Acá podemos tener disfagia, plenitud postprandial por la compresión del esófago adyacente al cardias. O sea, como el cardias se le va comida y nos pasa, digamos, por delante de la unión gastroesofágica, eso nos puede, el fondo gástrico con alimentos nos puede comprimir una compresión extrínseca de lo que sería el esófago. Por eso produce disfagia, como que no deja tragar. La plenitud postprandial, por estas causas similares, ¿viste? Y como que tardan en hacer la digestión. Entonces por ahí no comen la cantidad que se comía antes o con muy pocas cantidades, nos da esa sensación de plenitud que tenemos. Otra causa frecuente y hasta muchas veces de diagnóstico de esto, ¿sí? Es hematemesis o pérdidas sanguíneas, así, digamos, por intestino, pero muy, muy pausadas, como de muy poquito, que nos puede dar algún tipo de anemia. Pero cuando son por ahí, cuando da mucha anemia, se hace por ahí una endoscopía para ver si hay signos de ulceración de la mucosa o en una hematemesis, que sería ya por ahí como una hemorragia digestiva importante, ¿sí? Y después nos puede producir alteraciones respiratorias por la compresión y neumonías por aspiración. Esta, digamos, la compresión, al meterse el estómago dentro de la cavidad torácica, comprime el pulmón y le puede dar signos de atelectasia, ¿sí? Que va a depender del grado de extensión que tenga esta hernia, la atelectasia que puede dar. Cuando son leves, prácticamente no, digamos, es imperceptible, pero cuando ya son hernias importantes, comprime y por ahí uno interrogando al paciente se da cuenta que el paciente cambió sus hábitos naturales. Digamos, antes iba al almacén, caminaba 10 cuadras como si nada, y ahora por ahí camina 4 o 5 y ya se empieza a cansar. Entonces uno empieza a buscar en distintas causas, y por ahí la causa es por compresión extrínseca del parénquima pulmonar por una hernia, ¿sí? Y las neumonías se suelen dar cuando hay, digamos, hernias hiatales grandes que producen ese reflujo, ¿sí? Que hay gente hasta que le refluje todo y termina como vomitando bilis o hasta por la nariz le sale. Entonces en esos casos se puede broncoaspirar y hacer neumonías por broncoaspiración que son bastante complicadas. Para hacer un diagnóstico hay distintos métodos, pero bueno,
Uno de los más sencillos que se puede pedir en cualquier hospital, consultorio, sanita o algo, es la placa de tórax, ¿sí? Es con lo que se empieza. Siempre que vamos a hacer el diagnóstico de alguna patología con algún método de soporte, que puede ser de imágenes, siempre se va digamos, de menor a mayor. Esta es una placa de lo que son hernias parahiatales, ¿sí? Que son las tipo 2. La hernia, la tipo 1, es por ahí más difícil diagnosticarla por una radiografía, ya que asciende toda la unión gastroesofágica y parte del cardia, asciende al mediastino inferior. Salvo que tenga un nivel hidroaéreo ahí, es medio difícil porque queda como tapado por el corazón, ¿sí? O sea, si son hernias muy grandes se pueden detectar, pero si son chicas, moderadas, a veces no es tan fácil, salvo que tenga un nivel hidroaéreo. Bueno, en este caso son las tipo 2, que son tipo 2, y hasta le diría más la de la izquierda, hasta un tipo 3, porque parece que tiene colon también, que son las que se deslizan con órganos vecinos. La que está a su derecha es bien cámara gástrica, ¿sí? Ven que tiene el nivel hidroaéreo. Y en la otra se ve esta distensión. ¿Ustedes ven el marcador donde yo lo pongo? Sí, se ve. Sí. Se ve esta que tiene, digamos, aire con austras. Esto suele ser colon, que es colon muy probablemente que transverso, ¿sí? Ese Bien. sería el signo de chilaiditi o algo así, que dicen que es cuando se interponen las austras colónicas sobre... ¿O no? Sí, lo que pasa que acá, digamos, acá cambia, por eso es más del abdomen agudo, ¿viste? Acá cambia porque está, digamos, dentro del tórax. Sinceramente no sé el nombre. Pero el que vos decís sí, pero uno lo ve más en lo que es en el abdomen agudo, ¿viste? Todo eso. O por ahí sí en una ventración traumática del diafragma, cuando se rompe el diafragma y asciende el colon, pero es bien agudo eso, ¿sí? Bueno, después otro método que se puede utilizar es el tránsito esófago gástrico, ¿sí? Que también suele ser más detectable en las que son en las tipo 2. Esto igualmente, si bien se sigue usando, no se usa tanto en la realidad. Hoy por ahí, viste, hoy por ahí una tomografía, una endoscopía, son métodos que por ahí se piden más, con mayor frecuencia, porque si vos ves esto, como es todo este tránsito, después terminas en la endoscopía, en la tomografía, entonces por ahí a veces se saltea pero bueno, pero hay que nombrarlo. Después hace una esofagoscopía o una veda, ¿sí? Una endoscopía digestiva alta. Acá en la que ustedes ven a la izquierda, vamos a ver los pliegues rugosos del estómago por encima de los pilares diafragmáticos, ¿sí? Acá sería el hiato y por encima se ve la mucosa gástrica. Esta mucosa rugosa es mucosa gástrica, que está ascendida. Acá, en la de la derecha, vemos el esófago, que viene ahí en una forma normal, con el cárdiax en su lugar, firme, fijo, y lo que se ve, esta es una visión, se llama en retroversión, ¿sí? En esta zona, cómo se meten los pliegues rugosos del estómago, cómo se ascienden hacia el tórax, ¿sí? Esta es la tipo 2. O sea, el cárdiax fijo y se puso un ascenso del fondo gástrico. Esto en retroversión es, acá ven el endoscopio y pega una vuelta en retroversión como una U hace para mirar hacia arriba. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Se Sí, entiende? profe. Bien. Sí, se entiende. Sí, se entiende. La señal de internet no es muy buena acá y por ahí a veces se congela. Bueno, tratamiento quirúrgico.
vamos a empezar primero. Nosotros acá estamos en cirugía, vamos a hablar un poquito de lo que es un panorama, un pantallazo de lo que es el tratamiento quirúrgico. Pero la mayoría de esto, ¿sí? La primera intención no es la reparación quirúrgica, sino que es un tratamiento higiénico dietético. O sea, higiénico a qué se refiere, digamos, bajar de peso es fundamental. La mayoría de estos pacientes, como lo leíamos hoy en las causas, tienen sobrepeso, ¿sí? Bajar de peso, mejorar la dieta, o sea, mejorar la calidad de las comidas y mejorar las frecuencias de comida. No es lo mismo, por ahí hay gente que es, digamos, relativamente flaca, delgada, o que no es, uno la ve y no es obesa, pero si por ahí tiene estos factores preponderantes y comen mucho, digamos, que es lo que hacemos mucho, comemos mal, o mucho en el día, o mucho en la noche y durante el día nada, a veces toda esa ingesta es demasiado si tenemos esta patología. Entonces nos puede dar muchos síntomas. Entonces, muchas veces al mejorar la calidad de la dieta y alimentarnos en forma espaciada, ¿viste? Comemos la misma cantidad o hasta más y no nos produce ningún síntoma a la vez y se resuelve esto. ¿Sí? Siempre, digamos, lo mejor acá no es llegar al tratamiento quirúrgico, es tratar de solucionarlo sin llegar a la cirugía. Entonces tenemos que las de tipo 1, el tratamiento quirúrgico va a depender de acuerdo a los síntomas de reflujo que tengamos. Si por ahí bajando de peso, mejorando la dieta, se soluciona, se puede sobrellevar, mejor. Y se deja el tratamiento quirúrgico como para un último recurso. En las tipo 2, habitualmente, también tratamiento higiénico y dietético, pero bueno, estos muchas veces llegamos al tratamiento quirúrgico por complicaciones que van surgiendo en este lapso de tiempo, digamos. Pueden ser complicaciones debido a hemorragias o que se meta algún órgano y se volvule, tanto el estómago como el colon, que se volvulen, que pueda producir un infarto de algún órgano o que se perfore, intestino, estómago, porque a veces, digamos, el hiato por ahí no llega, si bien es grande como para que pasen vísceras, por ahí esas vísceras después como una hernia común, se estrangulan, ¿viste? Pierden irrigación y pueden producir desde úlceras, que pueden ir progresando hasta producir perforaciones por necrosis de las mucosas, la serosa y la pared, y producir, digamos, perforaciones. Y son complicaciones bastante importantes porque por ahí se puede producir no solo la perforación, sino que se produce por ahí dentro de la cavidad torácica. Entonces tenemos no solo la perforación del asa, que es una complicación complicada, sino se produce dentro de la cavidad torácica, produciendo un empiema, y hay que resolver eso. Por ahí terminas resecando intestino o resecciones de estómago, solucionar el empiema, cerrar la hernia después. Son complicaciones bastante frecuentes que el paciente no la pasa bien. ¿Sí? Bueno, y antes de, digamos, salvo que sea de urgencia, para planificar una cirugía, debemos realizar. Primero se hace la manometría, pHimetría, que sirve para identificar cómo es el funcionamiento del cardias, ¿sí? Si es normal, se hace una reparación anatómica sin disección cardial, y cuando es anormal, una reparación anatómica con procedimiento antirreflujo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esperen que... Bueno, ahí se los cuento. Cuando está bien toda la parte de reflujo, todo eso, lo que se hace es se cierra el hiato, ¿sí? Se estrecha, se ponen con puntos. Esto se puede hacer mediante la laparoscopía, hoy por hoy es digamos, lo indicado, ¿sí? O también por cirugía abierta, como se hizo durante muchos años. Lo ideal, la laparoscopía. Lo ideal es que lo haga un profesional, digamos, especialista en, digamos, habitualmente la especialidad es esófago-gastro, que se dedican bien a esto. Cualquier cirujano general lo puede hacer por la laparoscopía, y lo que se hace, se dan puntos digamos, a los pilares diafragmáticos para estrecharlo. Pero cuando tenemos acidez elevada,
o então, mucho perfeito. reflujo, E será que você não lo poderia que se perguntar hace para a Porque Incardias, eu ahora lo anexei o vamos da a ver Conel e foi después con los aceito. dibujos, Você também anexou se aquelas agarra coisas el que eu fondo referi? gástrico y Então, não se lo perguntei da tradução da envuelve Conel, y se lo para eles. sutura. Mas Entonces pensando eso le entre a hace gente de seguir, mecanismo valvular para evitar el reflujo. Ahora lo vamos a ver con unos dibujitos. Eso sería la funduplicatura, como se... Exactamente, la duplicatura. ¿Sí? Bueno, como aspectos técnicos de la preparación anatómica tenemos, primero, lo primero que se hace es la reducción de las vísceras a la cavidad, de las vísceras abdominales a la cavidad herniada. Digamos, uno cuando hace por la paroscopía la misma presión que genera el neumoperitoneo, es como que ayuda y nos abre bien el hiato. Entonces, por maniobras de tracción, uno va traccionando todo el saco herniario, puesto habitualmente siempre está rodeado, ¿viste?, con peritoneo. Lo puede traer y se puede reparar el hiato. ¿Sí? En algunos casos hay que abrir el saco herniario para ver cómo están las vísceras, ¿sí?, para que estén bien, pero la mayoría de las veces no es necesario, salvo que sea medio de urgencia, que tenga signos de toxicidad del paciente, ¿viste?, sospechando alguna necrosis de hernia, si no, habitualmente no se abre el saco. ¿Sí? Y después lo que se hace es la reparación de los pilares del diafragma. Eso es lo que decíamos, se hace la sutura del hiato. Cuando hay reflujo se hace la fondoplicatura. Bueno, acá tenemos un dibujito, ¿sí? Primero lo que hacemos es extraer digamos, reducimos todo el saco herniario, que puede ser, si es de una hernia tipo 1, traemos todo lo que es la unión esofagogástrica hacia la cavidad abdominal. Si no tiene reflujo, se suturan los pilares diafragmáticos, estrechando el orificio. Muchas veces se puede poner alguna malla de polipropileno o mallas doble faz para contacto de vísceras, para reforzar ese hiato, ¿sí? Y se suturan los pilares. Cuando tenemos reflujo, se hace lo que no vi quién me lo dijo, pero es la fonduplicatura, que se abraza, digamos, el fondo gástrico, como que se abraza y se le da vuelta y se sutura por la cara anterior. ¿Ven acá cómo está? Fijando a la unión gastroesofágica, que eso le va a ayudar de tipo de válvula, ¿sí? Y acá es como queda suturado la fonduplicatura. Esto, como les decía hoy, se puede realizar de dos formas. Hoy por hoy lo indicado es por la paroscopía, ¿sí? O se puede hacer por cirugía convencional, digamos, pero hoy en día la paroscopía es el método indicado. Bueno, acá con esto ya fuimos terminando. La verdad es una patología, digamos, por lo menos en lo personal a mí mucho no me gusta y no es un tema digamos, demasiado largo. Más que vienen cansados ya con el doctor Campodónico, que suele dar unas clases medias largas, pero están buenas. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, algo. A ver. Ahí volvimos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Los puedo ayudar con algo? No, profe, yo por mi parte. Por mi parte, todo Todo tampoco. clarísimo. No lo escuché, perdón. No, gracias, doctor. Bueno.